entiendes por arte y educación? Bueno, es una pregunta bastante compleja. ¿Qué entiendo por arte y por educación? Primero, porque crecí bajo los estándares de una educación occidental, netamente blanca, muy religiosa, y por tanto desde estas concepciones es muy difícil definirte. Te podría decir que son normas, directrices, que te enseñan a pensar de una manera quizá muy heteronormada, patriarcal, y todos estos postulados políticos, ¿verdad? No nos enseñan a deconstruirnos. Y arte, pues donde yo me crecí o por ejemplo en la educación que yo recibí, arte pues era un oficio que se reducía a una persona que pinta, a una persona que si mucho pues va a esculpir, va a trabajar algún material como arcilla, pero hasta ahí se quedaba la concepción de qué es arte y de qué es educación. Ahora, si me preguntas en mi momento actual, para mí, ¿qué es arte? Arte es una forma de expresión política, es un statement político dependiendo del territorio donde tú te encuentres, dependiendo también del oficio que tú ejerzas. Por ejemplo, para nuestros antepasados, para nuestras abuelas y nuestros abuelos, ellos tal vez no definían arte como tal, pero sí tenían oficios artísticos, como por ejemplo el tzucojón, que es pues la persona que ejecuta la marimba de tecomates, el ajén, por ejemplo, que también es un oficio artístico de la tejeduría, del tratamiento de hilos. Entonces, para mí es todo lo que el ser humano desde sus inicios y desde sus orígenes pues ha desarrollado como un oficio más allá de lo que la academia o de lo que el mundo global te ha dicho que es arte. Akij en sí es una persona, aj es el sufijo para determinar un oficio desde nuestro idioma materno, que es el quiché, y kij va en cuanto a la rotación del sol, a la cuenta del sol, entonces somos contadores del tiempo. Manejamos el oficio de la matemática como ciencia, porque tenemos que ir contando pues el tiempo, no en el calendario ordinario, digamos, gregoriano o el que se maneja en el mundo, sino que manejamos mucho de la contabilidad del tiempo desde nuestros antepasados, los ciclos agrícolas, los ciclos del sol, los ciclos de la luna, los ciclos lunares también para nosotros son muy importantes. Entonces, en sí es un oficio que requiere de una rigurosidad, de una ciencia como es la matemática. Más allá de contar el tiempo, pues también mi oficio es trabajar con el fuego, con los elementos naturales, fuego, agua, tierra, de acuerdo a las corporalidades de las personas a quienes servimos. En sí, nuestro oficio es un servicio a la comunidad, a las personas que nos conocen. Digamos, todavía en muchos pueblos originarios, en comunidades, no se entiende cuál es el oficio de un psicólogo y por tanto muchas veces nos toca a nosotros ejercer esa profesión también de la ciencia de la salud mental para ayudar a muchos jóvenes, chicos, señoras, señores, y pues cada uno tiene su profesión, también nos especializamos. Puede ser que nos especialicemos en ser curanderos, las comadronas, están los adivinadores que trabajan con el cité. Es decir, aquí es una palabra que engloba todos los oficios que tienen que ver con la espiritualidad y las cosas que de repente no tienen una explicación científica en el mundo actual. Una de las cosas que mencionabas era la importancia de la memoria histórica en tu trabajo como curadora, tanto como aquí, también desde la politología. Estas políticas de la memoria, ¿qué tan importantes son en tu quehacer como curadora y coleccionista en tu comunidad? Para mí son de mucha importancia porque estamos viendo nuevas generaciones de jóvenes y señoritas em, que están teniendo otra concepción de vida. ¿Y a qué voy con esto? Em, Cuando se tiene otra concepción de vida, la política de la memoria como tal y el arte nos sirven a nosotros como un statement político. Primero, para básicamente hacer todo ese recorrido histórico y mostrarle a las generaciones antiguas que pues los oficios artísticos siempre han existido, pero desde que se concibe, digamos, el trabajo, digamos, desde las lógicas capitalistas, muchos de las personas ya mayores, te puedo decir de 60 años en adelante,
consideran que el oficio artístico es una pérdida de tiempo o es algo que a sus hijos o a sus hijas no les va a generar ningún recurso económico. Entonces, a nosotros nos sirve para que pues, las personas que no tuvieron acceso a estos registros puedan ver que lo que están haciendo los jóvenes pues no está mal. Y para que se rompa esa lógica y esa dinámica de pensar que nosotros como quichés únicamente tenemos esa lógica de acumular capital o de trabajar un trabajo forzoso, por ejemplo, que solo tenemos derecho de estar en el campo porque solo eso sabemos hacer, o porque de repente, pues como mujeres, nuestra única salida, pues de repente es el matrimonio y luego la casa y luego los hijos. Entonces, para eso te puedo decir que nos ha servido, justamente para que quienes no cultivaron o quienes no tienen memoria de los oficios antiguos, pues lo puedan retomar y puedan darle el empuje a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares, a sus amigos, o que las mismas personas de mi comunidad vean que se pueden tener, pues, y que tienen todo el derecho, porque ellos, pues sus antepasados antecedieron y tienen todo el derecho de pensar de una manera diferente y de combinar su oficio, digamos, económico con una pasión, con un arte, con una expresión que ellos tengan que les pueda en realidad pues ayudar a determinar quiénes son y cómo se consideran. Nuestra intención desde un principio fue y sigue siendo educar, pero educar no bajo la línea de imponer y decirte que pues esto tiene que ser así, así y así. En la academia y en el arte hay ciertas rigurosidades académicas que pues las puedes seguir, pero digamos desde nuestra concepción como arte indígena las puedes también desechar. Entonces pues el objetivo de esta colección pues sigue siendo la misma, es educar a través de diferentes sentires, desde la observación, desde la oralidad, por ejemplo, y que la gente pues también vea que el arte no es de repente lo mismo que una artesanía. Y también el hecho de estar en un territorio netamente quiché, para nosotros es de suma importancia esta colección porque antiguamente mucho del arte indígena actual, digamos, está en los territorios cachiqueles. Entonces, para nosotros tener este espacio, tener esta colección, mover estos enunciados, tanto políticos como artísticos, es de suma importancia porque sí hay evidencia que nuestro pueblo quiché no solo fue guerrero, no solo fue comerciante, sino que también estaban pues los oficios artísticos, que es lo que nosotros intentamos que nuevamente se comprenda y que pues tengamos una mejor apreciación de lo que nosotros hacemos y tenemos. Creo que para mí es importante tener plenas distinciones entre las implicaciones de educación y de formación. Principalmente la formación es algo que recibimos todos los días en nuestra casa, cosas muy simples como el cuidado y el trato hacia otras personas, el cuidado y el trato hacia las cosas de las otras personas y nuestras interacciones diarias son parte de nuestra formación. Ahora, en temas de educación, creo que estamos en un momento en el que es importante tener una mezcla de ambas y retomar ciertas cosas del pasado en cuanto a educación y formación, porque la constante profesionalización y la constante academia nos han hecho olvidarnos del cuidado de las demás personas y del trato hacia los demás, principalmente en el contexto en el que me desarrollo, que es el contexto de las artes visuales y de la investigación a partir de las artes visuales. Hemos olvidado mucho el cuidado hacia otros gestores, otros actores culturales, artistas, curadores, y tenemos una herencia muy grande de la época de la modernidad, donde se creía que la crítica de arte y las observaciones a partir del arte tienden a ser muy cuadradas y muy crueles. No se piensa en el cuidado de las demás personas. Creo que la educación en este momento, en mi contexto y en mi práctica diaria de arte contemporáneo y de artes visuales, tiene que ver con la memoria histórica, con el rescate de la memoria histórica, la construcción de una memoria comunitaria o colectiva
y la difusión de esa misma memoria en el contexto en el que yo me encuentro actualmente. En mi contexto, yo como curador de arte contemporáneo, me dedico formalmente a la recuperación de memoria histórica y a la construcción de una memoria comunitaria. Y muchas veces, por las presiones académicas o por el horizonte académico que tenemos, que tiende a ser eurocéntrico, blanco, aspiracional, pensamos que el resultado de nuestro trabajo y el resultado de nuestra investigación, para ser validado, tiene que presentarse fuera de nuestra comunidad. Y esto ha sido un error en el pasado inmediato, porque no nos ha permitido darle continuidad a esta construcción de memoria comunitaria. Los resultados o lo que vamos descubriendo, pues quizá no descubriendo, quizá lo que vamos reinterpretando en algunas ocasiones, revisando en otras y reencontrando o reconociendo cosas que habíamos olvidado, se presentan espacios ajenos a nuestra realidad y a nuestra cotidianidad. Y eso crea una interrupción entre los procesos de construcción de la memoria comunitaria. Y por eso hemos perdido mucho, no solamente de lo que entendemos como identidad, sino también de la práctica diaria del tejido comunitario, del trato hacia los demás y por sobre todo de cómo nosotros cuidamos no solo nuestro contexto, sino a las demás personas, las cosas que nos rodean, la naturaleza que es una con nosotros. Eso es algo muy importante, no solamente dentro de mi práctica como profesional del arte contemporáneo, sino que también en mi práctica como ajir o guía espiritual maya quiché, que también es parte integral para mí, porque de alguna manera me da también la capacidad y la solvencia de entender a las demás personas en estos procesos y tener el cuidado necesario hacia los otros. Principalmente el arte para nosotros es una situación que utilizamos, porque el arte es algo que nos atraviesa de una manera permanente. En el entendimiento, por ejemplo, que estamos acostumbrados aquí a que nuestros primeros acercamientos con la forma y el color son los huipiles de nuestras mamás, desde que nosotros somos cargados en la espalda o aquí en el pecho. Crecemos viendo colores, formas, texturas de los textiles. En mi caso específico de la indumentaria maya quiché de mi mamá, que es de Quetzaltenango, y de las indumentarias mayas quichés de Chichicastenango, que son propias de mi abuela paterna, y maya quiché de Quetzaltenango de mi abuela materna. Asimismo, la música, por ejemplo, la palabra pronunciada, la palabra escrita, es algo que nos atraviesa profundamente porque es algo que vive dentro de nosotros. Probablemente en nuestro entendimiento como comunidad, el museo o el teatro o la galería no tienen ningún sentido porque son ajenos completamente a nosotros. Nosotros ocupamos el espacio público para nuestras manifestaciones artísticas, que son también íntimamente ritualistas, porque son parte de nuestro diario vivir, de nuestra práctica espiritual y de nuestra práctica diaria. Lo que vemos, lo que olemos, lo que comemos, cómo lo cosechamos, cómo lo sembramos y cómo lo entendemos. Actualmente he notado una tendencia hacia voltear la mirada a prácticas artísticas desde pueblos originarios, quizá porque así como sucede en las ciencias sociales, también sucede en el arte contemporáneo, que están estrictamente ligadas y hay temas que se ponen más o menos de moda. Entonces, muchas veces pues estos curadores que no forman parte de nuestras comunidades o que no han tenido las proximidades necesarias, pues brindan una interpretación y ceden espacios desde ciertas formas de poder a discursos que de repente demuestran o dan a entender que nosotros como pueblos originarios somos sujetos culturales, pero no nos dejan ver como sujetos políticos o como políticos activos, sino que simplemente somos muestras culturales. Y esto viene de un ejercicio y de una idea o de una dinámica larga desde el modernismo de los estados latinoamericanos de promocionar a los pueblos originarios, a los sitios arqueológicos y a nuestra cultura como atractivos turísticos o como cosas exóticas, pero nunca como ciencias o conocimientos que tienen una utilidad práctica en la vida de las personas, que les aseguran el buen vivir, que les aseguran su soberanía alimentaria, que les aseguran su autonomía territorial, sino que simplemente somos una estampa folclórica. Y eso es muy peligroso, lo vemos en museos de Sudamérica, lo vemos en museos de México, lo vemos en museos de Canadá, lo vemos en museos en Londres, en Europa, en Bélgica, en otras latitudes del mundo. Quizá si la práctica curatorial desde las instituciones se pudiera gestar desde la horizontalidad,
los curadores que tienen estos puestos de poder podrían ver la manera de tener aliados o curadores que provenimos desde pueblos originarios. Quizá no es un reclamo, quizá simplemente es una observación de cómo poder trabajar desde la horizontalidad y desde el cuidado también de las personas. Nos hemos dado cuenta que muchas organizaciones artísticas y culturales, no solamente desde la hegemonía como las instituciones, sino que alternativas o independientes, a pesar de que tienen un discurso de horizontalidad, de igualdad, de equidad, de tolerancia, de respeto y de cuidado, siguen violentando a las personas con estructuras u organigramas verticales, cuando ellos promueven la horizontalidad en la práctica artística. Esto para nosotros, desde pueblos originarios como agentes culturales, es, digamos, de alguna manera violenta, porque nos están exigiendo a nosotros tener una solvencia, nos están exigiendo a nosotros ser horizontales en el trato con las demás personas, pero desde las posiciones de poder, quienes nos los exigen, no lo cumplen. Entonces esto también tendría que ser algo importante o algo integral desde las prácticas artísticas, y este es uno de los grandes retos que tenemos que asumir, porque si nosotros manifestamos las necesidades o la vivencia de nuestras comunidades, como lo son problemas por territorio, problemas por alimentación, la violentación de nuestras autonomías territoriales y corporales, luego se nos acusa como de resentidos y de otro tipo de discursos, digamos, que han sido polarizantes en un gran tramo de la historia moderna de nuestras naciones. ¿De qué manera podemos educar acerca de cómo autogestionarse para tener las libertades sociales y poder nombrar desde el arte, desde la curaduría, nuestro activismo? Creo que la autogestión es el futuro de las artes visuales en espacios o en naciones hostiles como Latinoamérica. Nos hemos dado cuenta, en el caso específico de Guatemala y de otros países, que la cultura pues existe como un atractivo turístico o como marca país, pero realmente no hay un interés real. No es que demandemos tampoco del Estado o que esperemos cosas del Estado, porque un Estado debilitado y un Estado ilegítimo como en el que vivimos, pues no nos va a dar las herramientas que necesitamos. La autogestión implica no solamente la autonomía de conceptos, sino también la autonomía económica para poder hacer nuestros proyectos, para poder hablar de los temas que nos atañen y nos afectan, y también para poder poner un pie sobre la tarima y hablar de lo que nos está pasando, de quién nos está haciendo qué y de quiénes estamos haciendo qué cosas. Y eso es muy importante para nosotros. Desde las instituciones hegemónicas o las instituciones tradicionales, por lo regular hay un guión que tenemos que seguir para poder estar dentro de la corrección política o dentro del programa de los patrocinadores o del patronato, del museo, de la investigación o pues de estas instituciones, ¿no? Pero desde la autogestión, por lo regular todo tiende a ser más frontal y podemos hablar de las cosas no de manera violenta, pero sí de manera directa. Y eso nos puede dar la posibilidad de poder hilvanar discursos y de poder hablar de temas más o menos urgentes para nosotros en el tiempo en que nosotros queremos. Una de las preguntas que hemos generado durante estos diálogos es ¿desde dónde vienen tus saberes, verdad? Para ser curador, artista aquí, ¿verdad? ¿Cuáles fueron tus luchas dentro de este proceso, verdad? ¿Y cómo te gustaría que la educación pasara para las nuevas generaciones de artistas y curadores? Adquirir conocimientos en mi comunidad y en la práctica de mi familia esencialmente ha sido un ejercicio diario de formación, más que de educación. Yo crecí viendo cómo mi papá, mis abuelos, no solamente sabían trabajar la tierra, sino que podían hacer reparaciones en la casa, tenían un negocio y tenían una profesión, y es algo que la especialización del trabajo y algo que la modernidad nos ha quitado, porque si uno tiene un título a nivel licenciatura o posgrado, pues se supone, ¿verdad?, en esta lógica que uno ya no puede cocinar o no puede labrar la tierra o no puede hacer un sinfín de cosas. Entonces, dentro de mi comunidad, para la gente no es ajeno, por ejemplo, que un licenciado, un abogado, un médico también tenga sus terrenos, también los ponga a producir, tenga un negocio paralelo. Y creo que a partir de esta experiencia de la comunidad y de mi familia, he podido adquirir conocimiento dentro de, no solamente de lo que implica mi comunidad, sino que también desde fuera. Creo que
parte de mi experiencia profesional como curador de arte contemporáneo y como investigador surge también de los procesos de formación, no solamente dentro de mi comunidad, sino también fuera. Bueno, yo pertenezco a dos comunidades que forman parte de una misma nación maya quiché. Vivo en Chichicastenango y también viví en Quetzaltenango y allá recibí toda mi educación formal o mi educación elemental. Para nosotros los procesos de ladinización y los procesos de occidentalización fueron bastante fuertes porque, digamos, la persona originaria o el indígena de Quetzaltenango es un indígena occidentalizado que perdió completamente su idioma y muchas expresiones de la cultura antigua que en Chichicastenango todavía existen. Entonces, el haber pasado por esos procesos de occidentalización a mí me garantizó otros espacios dentro de Ciudad de Guatemala. Dentro de esos espacios yo trabajé en una galería de arte, en una fundación de arte, y ahí pues fui testigo de primera mano también de ciertas dinámicas que en nuestra práctica no deberían ser replicables, porque digamos, como mencionaba anteriormente, el tema de la verticalidad en el poder y no de las relaciones horizontales muchas veces vulneran a las personas y tenemos un conocimiento, un entendimiento del arte desde esas instituciones muy eurocentrista, y eso evidentemente resta valor a las expresiones de otros creadores u otros hacedores que no son precisamente personas que viven en el área urbana. Esto es muy importante porque evidentemente las expresiones artísticas, los discursos y las vivencias de quienes hacen arte desde el área urbana nunca van a ser iguales a las personas que hacen arte y viven del arte desde el área conocida como área rural o lo que entenderíamos como los centros y periferias, ¿verdad? Esto es algo muy importante de mencionar. Principalmente gracias a ciertas dinámicas de trabajo en las que no he estado yo directamente trabajando, pero que sí he sido testigo. Por ejemplo, en la Bienal en Resistencia nos hemos dado cuenta, yo personalmente desde fuera, porque yo lo veo como espectador, la manera en que se acuerpan a agentes culturales que no forman parte del circuito contemporáneo hegemónico y que tienen mucha potencia en lo que tienen que decir porque son discursos que les atraviesan el cuerpo, pero que las instituciones muchas veces deslegitiman porque no son parte de su realidad, no son parte de sus verdades, no son parte de lo que tienen que afrontar diariamente. Entonces, mucho de lo que aprendí también en la ciudad fue cómo no tratar a las personas y cómo no hacer arte, cómo no gestionar arte, porque no procura el cuidado de los demás y no respetan ni demuestran un legítimo interés en los conocimientos y en las palabras que tienen que decir. ¿Qué esperas para la educación en el futuro, la educación artística del futuro de las nuevas generaciones? A mí me gustaría que se dejara de ver el arte como una disciplina eminentemente romántica o espiritual. Me gustaría que la formación artística, tanto a nivel bachiller, que es la Escuela Nacional de Artes Plásticas, o las escuelas regionales, y las escuelas superiores, como la Escuela Superior de Artes y otras universidades privadas, pudieran dar formación no solamente en los aspectos técnicos, sino también en los aspectos históricos y en la conciencia crítica de los individuos, para que estén conscientes de cómo están ejerciendo su carrera artística y desde dónde.